La historia desconocida de Dios desde el comienzo hasta ahora, capítulo 6. La consecuencia del pecado. La humanidad, como la conocemos, tuvo por origen el linaje de Lucifer, fruto de la desviación primero de Eva y luego de Adán con éste, apartándose de Dios y con de alcanzar la perfección espiritual prometida y contemplada en el plan divino. Esa es la cadena que mantiene el hombre atado al control de Satanás, sin poder romper las cadenas. Esa es la fuente de la vida en pecado que llevamos, que contraria a nuestra voluntad de llevar una vida en armonía con Dios, lo que hace urgente la venida del Mesías a restablecer el vínculo perdido con nuestro Padre Celestial. Pocas personas comprenden la significación e importancia del advenimiento del Mesías, ya que piensan que el comportamiento pecaminoso de nuestros padres originales, Adán y Eva, pudo resolverse siendo ellos perdonados por Dios, pero no es una cuestión de perdón, es algo mucho más profundo, y es que con el pecado la humanidad perdió la capacidad para comprender las cosas desde una perspectiva divina, porque su entendimiento, punto de vista y actitudes están influenciados por Lucifer, no por Dios. En la actualidad, el ser humano actual no entiende su rol. El papel que desempeña tampoco asume la responsabilidad por sus acciones y en medio de la confusión culpa a otros por sus problemas independientemente de si es cierto o no. Examinemos a sí mismo de cualquier responsabilidad. Vemos que se envuelve en relaciones simplemente por la gratificación sexual, multiplicando aún más el pecado, profundizando la maldad y bajo el manto de oscuridad reinante crea que cosas como la violencia, la guerra, pobreza, miseria, hambrunas, enfermedades y catástrofes naturales son simplemente elementos esenciales dentro de la condición humana. ¿Por qué Dios se tomó tanto tiempo para enviar al Mesías? Porque si envías a un nuevo Mesías sería como enviar un nuevo Adán. Y es por eso que Dios antes tuvo que aplicar el principio de la creación original y su obra de restauración. Pero el principio creador funciona de la siguiente manera. Toda creación tiene que pasar por 3 diferentes etapas de desarrollo ordenado, de acuerdo a la naturaleza matemática de Dios. En otras palabras, tras la caída en pecado de Adán y Eva, como ambos cayeron bajo las garras de Lucifer, éste se apoderó de los números presentes en la creación, teniendo Dios que recuperarlos. Es por esto que hay en las Escrituras tantas referencias numéricas como 3, 4, 7, 12, 21, etc. En algunas ocasiones estos números están estrechamente asociados con los tiempos, y fue por este motivo que se le tomó tanto tiempo a Dios para enviar al Mesías, a su Hijo Jesús. Existe también otra explicación, y fue que tanto Adán como también Eva escogieron seguir por voluntad propia el oscuro sendero de Lucifer, desplazando a Dios del centro de sus vidas. Y como era lógico, Dios no quiso usar la fuerza para reclamarlos como suyos. Fue por eso que el Padre optó por darle tiempo para que ellos recapacitaran, arrepintiéndose del camino del pecado, demostrándoles a Dios el deseo ferviente de dejar detrás su vínculo con Lucifer. Pero hubo un gran obstáculo que antes ellos tenían que resolver para arrepentirse. Primero, tenían que reconocer su condición de pecadores, restableciendo su relación con Dios, ya que ellos no tenían ningún tipo de comunicación con Dios por estar inmersos en el reino de la maldad, arropados por la ignorancia, no sabían qué hacer por no ser conscientes de su condición. Pero debemos aclarar que Dios como Creador fue quien plantó en el hombre la semilla de la voluntad para que éste pudiera volver a Él, aunque respetando al mismo tiempo su libre albedrío. Dios en ningún momento les dijo lo que hicieran, sino que creó las condiciones y circunstancias en las que el hombre se viera en la urgente necesidad de denunciar a Lucifer, renunciando a cualquier vinculación con él. Tan pronto el hombre reconoció su pecado y buscó restablecer el vínculo roto, Dios aceleró el proceso de la restauración. Es por esto que trabajó por la salvación. Dios se conoce como providencia. El trabajo de Dios para la salvación se conoce como providencia.
¿Cuáles son los requisitos en términos concretos para recibir al Mesías? Los requerimientos podemos dividirlos en dos partes. Primero, el hombre tiene que establecer su fundamento de fe en Dios. Y segundo, el renunciamiento total a cualquier vínculo con Lucifer. Lo más importante de estos dos requisitos es que solo pueden ser alcanzados a través del Mesías, porque solo Él puede ayudarle a arrancar de raíz la influencia de Lucifer, renunciando a cualquier atadura. El segundo, la renunciación, es por la naturaleza algo simbólico, y el mismo es un elemento fundamental para poder recibir la gracia del Mesías. Tenemos que recordar que la maldad presente en este mundo solo puede ser eliminada a través del arduo trabajo mesiánico.